Vamos a hablar de cómo resumir, cómo hacer un resumen para que de verdad nos acerque a la plaza o al menos a memorizar más. Y esto viene porque hay mucha gente que resume, parafrasea, no hace más que copiar y pegar trocitos del tema sin ningún tipo de sentido y esto ni te ayuda a recordar más, de hecho te da esa ilusión de falsa competencia de la que tanto hablamos, así que vamos a ocuparnos. Primera premisa a la hora de resumir, te tiene que servir. Es decir, un resumen no es algo para acumular, para hacer un check en un Oppo Tracker y ya está. Un resumen es para lo hago, me ayuda a retener más y segundo, voy a volver a él. Esto es muy importante. Si yo hago un resumen de 2 hojas, tengo que volver a él y lo voy a utilizar para repasar. Entendiendo eso, aquí entraría la segunda pregunta. ¿Cuándo comienzo a hacer dicho resumen? ¿En la primera leída? ¿En la segunda leída? Pues bien, yo te recomiendo que si vas a dedicar 5 días a estudiar tu tema, hagas el resumen a partir del tercero. ¿Por qué? Porque necesitas tener claras las ideas principales, hacer una pequeña lectura global para entender cómo está estructurado el tema. En definitiva, tener un bagaje. Mucha gente que se pone a resumir en la primera lectura y se da cuenta cuando vuelve a repasar dicho resumen que ha sacado ideas principales que no lo son, ha sacado ideas que no suman nada ni a su examen tipo test ni a su examen de desarrollo. Entonces aquí es muy importante que en ese sentido te dejes margen. Y esto funciona de la misma manera con el subrayado. Mucha gente que subraya en su primera leída. ¿Cómo vas a saber las ideas importantes, las ideas principales, cuando aún no conoces el tema en macro? Entonces, también agéndate esa segunda o tercera sesión de estudio para hacer el resumen. Otra función de dicho resumen es que la mente necesita tener orden en los temas. Entonces, a golpe de vista, lo que te tiene que dar el resumen es una estructura, una jerarquización de las ideas principales para que de una manera muy sencilla sepas cómo está equilibrado el tema y cómo está dividido el tema. Entonces, la pregunta que puede salir de aquí, ¿cómo es una idea importante? O sea, ¿cómo sé yo que esa idea va a ser importante dentro del epígrafe? Pues bien, si la puedes ejemplificar, es decir, si es una idea que la quitas del tema o la quitas del epígrafe y ese epígrafe deja de tener sentido, por ejemplo, aquí entraría si el apartado es conceptualización, pues quizá tienes que poner los 3 conceptos más importantes de dicho apartado. Pero si quitases esos puntos, ¿qué pasa? Pues que el epígrafe de conceptualización no tendría sentido. Entonces, tienes que partir de esa base. Y es muy interesante que cuando hagas el resumen, como hemos dicho al principio, no parafrasees, sino más bien con tus propias palabras vuelvas a hacer dicha conceptualización, con tus propias palabras expliques ese concepto, porque eso de nuevo va a hacer que haya ese esfuerzo cognitivo y por ende recuerdes más. Otra cosa que has de hacer a la hora de hacer resúmenes es el límite, es decir, poner límites. Límite de tiempo para decir que si vas a utilizar una sesión de 3 horas para resumir, esas 3 horas tienes para resumir, porque si no, ocurre mucho que expandes todo hasta que, no sé, hasta que lo encuentras perfecto y ni siquiera está perfecto y la estás dedicando a hacer el resumen como 4, 5, 6 sesiones y no te va a dar el rédito correspondiente. Entonces, límite de tiempo, sesión de 3 horas, lo haces en 3 horas. Y segundo límite, límite de hojas. Yo te recomendaría dejar tu tema máximo en 2 carillas, porque como digo, en el resumen se tienen que ver esas ideas principales con tus propias palabras y entendiendo que cuando vuelvas ese resumen, pues lo vas a evocar, lo vas a trabajar, etcétera, etcétera. Aquí es muy importante que entiendas, como hemos dicho, que esquematizar o hacer el resumen no es algo pasivo, es decir, no es algo con el que tú vas a empezar a sintetizar tus ideas simplemente copiando y pegando lo que tienes en el tema a tu izquierda. No, se trata de tener el tema la primera vez que haces el resumen, perfecto, pero la segunda ya no vas a ir a tu propio tema a estudiar, sino la idea es que vayas a ir al resumen y de una forma muy sencilla y muy visual puedas repasar mejor. Esquematizar tampoco es volver a resumir lo ya resumido. Muchas academias, muchos preparadores ya te dan un tema muy resumido o te dan una pequeña jerarquización de 1 o 2 hojas del propio tema. ¿Qué vas a resumir de ahí si ya tienes las ideas principales? Entonces, antes de poner a hacer cosas sin sentido o como dice José Ángel, ese pseudo trabajo, pues entender que hay cosas ya resumidas y quizás simplemente para acordarte, en vez de hacer esa técnica de estudio del resumen, pues haz otra cosa, haz una relación de cada idea principal
con otros temas, intenta ejemplificar cada idea principal que te ha dado la academia. En definitiva, de nuevo buscamos ese esfuerzo cognitivo. Resumir tampoco, y no hay una correlación directa entre hacer algo súper estético con un código de colores de 6 o 7 colores, subrayado súper bonito, que le das una foto y te da muchos likes. Esto no va de una competición de estética, sino que sea tremendamente pragmático. Es decir, como hemos dicho, el resumen a golpe de vista te ha de dar el orden del temario, te ha de dar si el tema tiene, me lo invento, 24 ideas principales que las entiendas y que tú de manera paralela, y aquí está la diferencia, de manera paralela, tú con una técnica de estudio no vas a sacar la plaza, tú vas a sacar la plaza con un método de estudio. El resumen es otra técnica, pero para que te sirva el resumen, de manera paralela tienes que tener el sistema de repasos, de manera paralela tienes que tener un método que, por ejemplo, la parte que más te cueste de ese tema, trabajarlo de forma dinámica, por ejemplo, con un método Cornell, por ejemplo, con una mini grabación, por ejemplo, con práctica espaciada, intentar recordar esa idea en diferentes momentos. Bien, entonces, con un solo resumen nos vas a sacar plaza, pero si metemos lecturas analíticas, un buen subrayado, un resumen, momentos de evocación, momentos de repasos, método Cornell. Para esos listas interminables metes algún tipo de acrónimo, metes la técnica de la cadena, pues ya te va a ayudar. En definitiva, sé más consciente a la hora de hacer el resumen. Si quieres esa ayuda, ya sabes que hemos hecho una academia de técnicas de estudio que es acceso de por vida y tienes una planificación desde que entras hasta el día de tu examen. La hemos subido esta semana, así que aprovéchate y la tienes en el módulo de planificación express. Y por otro lado, que sepas que vamos a hacer una tutoría cada 15 días para acompañarte, para apoyarte y dentro de nuestra comunidad de estudio también cada 15 días estamos haciendo un simulacro en el que nos reunimos todos y hacemos dicho simulacro con técnicas de estudio. Espero que te haya aportado. Cualquier tipo de duda sobre el resumen te leo en los comentarios y nos vemos mañana.